Buenos días, sed bienvenidos. Hoy, con tres líneas de mutación, vamos a tener como hexagrama terminal a la gracia. El arquetipo número 22. Li al pie de la montaña. Obviamente un fuego al pie de una montaña pues tiene un elemento de belleza, pero también los gases que produce pues emboscan de alguna manera o enmascaran eh, la realidad orográfica de la montaña. En el ámbito de la naturaleza, el cielo, el firmamento, así como los paisajes de la tierra, pues realmente son bellos y lo que encubren son elementos de cósmica sabiduría. En el ámbito del arte humano, que también representa el hexagrama 22, pues efectivamente la belleza responde a una inspiración singular de artista y a una técnica depurada en términos generales. Pero en el ámbito del hombre común, pues pueden enmascarar principios que no son mm, conforme a la apariencia externa que se les da y tampoco ideas que se proyectan de manera embellecida, como hace de cierta forma de la publicidad en relación al objeto que quieren vender. Este hexagrama, por tanto, adolece de esa ambigüedad. Cuando embellece algo con fundamento tiene sentido y en cambio cuando lo hace de manera torticera, pues es un enmascaramiento. Así que en general la capacidad para realizar pues se debe limitar a los pequeños emprendimientos por aquello de que estén encubriendo una falacia. Este es el hexagrama que tenemos como complementario terminal y lo vamos a abordar en primer lugar a partir del hexagrama número 1 de lo creativo. Lo creativo, como sabéis, representa al cielo, los principios celestes, por medio de los cuales genera todo el universo, y que se basan en la mayor elevación ética, es decir, equivalente al amor universal, que provee incesantemente de la justicia en relación a los términos que provee a cada elemento, ya sea de especie o de individualidad, para que llegue a tener su equilibrio perfecto. Y esto ha de tenerlo en cuenta el consultante, la mayor elevación ética que sea posible alcanzar en relación a lo que pretende, la capacidad de proveerlo perseverantemente de aquellos elementos que le son necesarios para su desarrollo armónico y naturalmente también abierto a las distintas etapas del tiempo que con sus variadas peticiones. El, Dentro del arquetipo de lo creativo, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 13, la cuarta que lleva el 9 y la quinta que lleva el 14. La segunda línea que lleva a la comunidad con los hombres en lo libre, hexagrama número 13, cuyas características fundamentales en función del consultante son conserva tu propia dignidad dentro del contexto de la gran comunidad, parte a compartir aquello que tú sabes hacer por aquellas necesidades que necesitas subvenir. Realmente la comunidad representa el mercado de intercambios humanos. No pretendas que sean de la misma bandería que tú, respeta la de los demás, pero también sabe distinguir, solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente las distintas secciones que componen, o barrios, o segmentos que componen una comunidad abierta. En la línea segunda, que lleva el hexagrama número 13, pues le dice al consultante, en un momento salte a mostrar, estamos en lo creativo, ya tienes una formación suficiente en principio y eres como un gran hombre en ese contexto, de manera que debes salir al campo en donde vas a desarrollar tu acción
para que te vean, te conozcan y tú al mismo tiempo puedas percibir y detectar dentro de la comunidad aquellos grupos de pares que te son pertinentes para entrelazar. La línea cuarta, que es la siguiente mutación, y ya del trigrama externo, pues muestra al consultante dragón sobre una colina. Hemos trasladado la imagen al dragón. Está sobre una colina, auscultando la corriente de los vientos para ver cuál es aquella que silba a su tenor. El texto hace aquí una incursión en metafísica en la libertad del ser humano y le remite a él su propia libertad de determinación. Dice, nadie como tú puede ocultar si tienes preferencia y te has de inclinar tu corazón por tocar el piano o por tocar el violín. El complementario transicional, el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, pues no tiene una gran capacidad de transformación, pero sí de ir apaciguando, refinando el carácter en principio indómito por ser inicial de lo creativo abajo, pujando por encontrar forma y la razón al cargo, la capacidad persuasiva, le está quitando los aspectos áridos, las aristas que cortan, puliendo, dando cera, como yo suelo decir coloquialmente, para que la pieza de orfebrería encaje perfectamente cuando haya de llevarse la obra a consumación. La línea quinta, ya central en el contexto de la gobernación, pues vemos al consultante formando paridad con los suyos en el vuelo, dragón volando en el cielo, con corresponsabilidad sobre la gran posesión que en conjunto toca corresponsabilizarse con ella. El hesagrama complementario transicional 14, la protección de lo grande, destinada, como dice el texto, por el cielo y en virtud del trabajo con la comunidad, con los hombres, donde aquello se hace grande y corresponsablemente con la debida dignidad, apertura para tomar decisiones corresponsables, claridad para sí mismo y para aquello de que nos ocupamos. Y finalmente adorna con gracia el producto final, consultante. El siguiente arquetipo contiene una fuerza muy par con lo creativo. Al ser lo derivado, obviamente no es lo creativo, pero en términos prácticos del contexto humano, pues contiene la misma fuerza con el subrayado de que para llevar al efecto práctico, al efecto material, los elementos ideativos de lo creativo, pues necesita de la perseverancia y de la abnegación de manera especial. Y también tiene un toque diferencial en el sentido que mientras lo creativo está al cargo de la ideación, lo receptivo, la tierra, los derivados, es cumplimiento. Si va en seguimiento, haya conducción, pero si se adelanta al ordenamiento creativo, pues es extravío. Dentro de este contexto, la línea primera de lo receptivo lleva al 24, la tercera lleva al 15 y la sexta lleva al 23. En la primera línea vemos que lo receptivo ha adelantado un pie metiéndolo en escarcha. Y el texto le dice, más adelante con esta actitud y esta manera de pensar y tu proyecto o tu consulta, lo que te espera es el hielo firme o inerme. Allí no vas a quedar apresado en el frío. Vuelve sobre tu tocón raigal como indica el transicional, hesagrama 24, el retorno, el lugar de la convalecencia. Y ahí te quedas, repara, toma nota y con los amigos que vienen y que van, pues mira lo que te ha pasado esta primera incidencia y en principio pues a reponerte y a convalecer. La línea tercera, dentro de lo receptivo también,
le dice, le sigue hablando al consultante, no quieras tus méritos precipitándote a adelantar, para nada. Aquí no es una cuestión de que quieras vanidad para tu brillo, de que no tengas algún reconocimiento, creas tú que no tienes un reconocimiento por parte de tu superioridad y acumulando, proveyendo elementos nuevos, vayas tú a... esto no es pertinente en este caso, sino tú ya tienes una misión en la posición concreta en la que estás, limítate a llevarla con cumplimiento. Eh, Perdón, estoy hablando de la tercera línea, que no debe adelantarse y que sí debe cumplimentar allí donde está determinado su sitio. Y con esto está poniendo modestamente el fiel de la balanza en perfecto equilibrio. No hace falta que provea nuevos elementos. El hexagrama complementario transicional que promueve esta mutación es el 15, que efectivamente, siendo el arquetipo de la modestia, lo es también de la balanza cósmica de la justicia. Equilibra lo que está demasiado lleno, vaciándolo, y llena lo que está escaso, llenándolo un poquito. La línea sexta dentro de este contexto, y teniendo en cuenta aquel impulso, pues no lo ha gobernado de todo el consultante y ahora está en el límite de restricción adecuada para el contexto de lo derivado y entra en lucha con lo creativo, de manera que acabaría derramando sangre negra y amarilla como habla el texto, como dice el texto, y que corresponde al dragón Yin y al dragón Ya. Obviamente la pérdida definitiva estaría para el dragón Yin, que teniendo una delimitación prescrita por lo creativo, pretende rebasarla, obteniendo como arquetipo transicional el derrocamiento. Y la parte del derrocamiento, que es no emprender, es fomentar la base con generosidad. Así que no te deje por espejismo guiar y ornamenta con proporcionalidad. El siguiente arquetipo es el de la dificultad inicial. Tenemos a Chen el trueno y la lluvia delante, una densa y caótica plenitud. También Chen el pie del primogénito y delante la bolsa amniótica para venir al mundo. Tanto en el caso de la densa y caótica plenitud de lluvia y trueno, como en el caso de la parturienta y la criatura que va a venir al mundo, necesitan de ayudantes capaces. Este es el enunciado fundamental de este contexto. La dificultad inicial, buscar ayudantes capaces para que nos ayuden a lograr el parto felizmente. La línea tercera lleva al 63, la quinta al 24 y la sexta al 42. La tercera línea le dice al consultante, por gusto, tiene como transicional esta línea el 63, el arquetipo de después de la consumación, que a su vez proviene del estiramiento máximo de la paz. Viene del hexagrama número 11, cuyo centro del cielo abajo lo ha cedido al trigrama externo y ha extendido la paz al máximo. Cuando algo se ha maximizado ya no es posible más que tratar de conservarlo de ese modo. Pues bien, teniendo en cuenta que esta línea está delante de la línea tercera que acabamos de obtener el consultante, pues el símil sería el caminito del bosque por el que transitan los personajes de la leyenda y que si se aventuran en el bosque sin la guía del guardabosque, pues van a ser descubiertos en vergüenza y se van a encontrar más adelante en vergüenza por haber transgredido ese límite ya previamente establecido por la comunidad como hasta aquí hay paz. Si te aventuras en el bosque tú mismo y lo que te encuentras tú mismo es humillación y vergüenza. De manera que cuidado con los gustos de la sensualidad. La línea quinta, que es gobernante dentro del contexto, línea central del trigrama externo, pero seguimos dentro de la dificultad del comienzo.
De manera que el texto que lleva al 24, el retorno sobre el tocón raigal, la base del carácter, el lugar de convalecencia, pues le dice al consultante, aquí en medio de este campo de dificultades, y puesto que estás en la gobernación y hasta el momento te conduces bien, puedes ir a por elementos de tentempié, una jarrita de agua y una hogacita de pan, pero vuelta sobre tu tocón raigal a reponer y a reparar. Grandes bendiciones no son posibles aquí, pequeñas bendiciones. La línea sexta, dentro de la dificultad inicial, pues tenemos a aquella tendencia que en la línea tercera se perdía en el bosque porque le gustaban las florecitas. Pues aquí ha pasado el límite de la civilización, ha volteado sobre el muro y anda lamentándose, llorando lágrimas de sangre. Con esto hago una síntesis, una paráfrasis del texto. Y el complementario transicional, que es el arquetipo de lastra, de vulgaridad y elevar carácter. Vas a estar ahí llorando todo el tiempo, levántate. Arquetipo de la elevación del carácter. ¿Cómo se consigue la elevación del carácter? Fundamentalmente, el texto dice allí, el noble donde ve el bien lo hace suyo. Y si tiene defectos, lo ve y se los ve a sí mismo, se los quitan. De manera que deslastrando de vulgaridad, está no solo elevando el propio carácter, sino que está dando también un ejemplo de exhortación para emprendimientos correctos en el entorno. Así que consultante, la gracia da para adornar con proporcionalidad, mas con ella lo grande no puede sustentar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el hexagrama 4, la, la ignorancia juvenil. Tenemos al magisterio ancestral, arriba, Ken, abajo un arroyo serrano, el consultante, el aprendiz, que debe no solo una orografía, sino también una legislación, y el aprendiz debe circular por donde le manda la gravedad del magisterio, con docilidad y por abriéndose paulatinamente por medio de la adquisición del conocimiento, ir labrando su cauce para encauzar su caudal. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 41, la segunda al 23, la tercera al 18. En principio entramos en el parvulario. Eh, y debemos llevar al niño ya preparadito, la cartera, los útiles necesarios que sean, incluso si es para el parvulario, y si es para el parvulario, pues para que no tengan que ocuparse allí de excesivamente, de quitarle los pañales, proveerle de chupete, de biberón, pues irlo deslastrando de todos estos arropos pueriles, porque lo que se trata es de entrar en una disciplina inicial, pero para formación de adultos. El complementario transicional es el 41, arquetipo de la merma, pero de la merma de eso. Sacrificar, sublimar los bajos deseos, las pasiones, los caprichos, para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de que se ocupa. En la línea segunda, el joven es apto para el gobierno de la casa, dice el texto, y se le da, por tanto, un ámbito restringido para trabajar. Y obviamente se le ha de permitir que, bueno, que hay que aguantar, pues lo propio, que no tenga la pericia del amo o la ama de la casa o del maestro fresador que coge el hierro y hace virguería en fin, o del orfebre que pule el oro y hace maravillas con la filigrana. Soportar la impericia y fomentar su base con generosidad, como manda el arquetipo transicional que el 23. No emprender más allá, sino ser generoso con el fomento de la base.
La línea tercera muta y lleva el hexagrama 18. Y aquí pues observamos, tanto puede ser el consultante mismo como en relación a los socios que pretendan tener o con quien pretenda asociarse, que él es alguien o el contexto es poco fiable porque está cambiando de idea cada 3 minutos. Ve pasar una idea, se prenda de ella y se va tras ella, ve otra para en sentido opuesto y cambia. Y el texto le dice, así no conviene contraer un compromiso serio. Esto echa el trabajo a perder. El trabajo echado, en lo echado a perder, el Sagrama 18 le da la pauta para poder corregirlo. Está el momento de poder corregirlo. Pero es necesario que retrocedas en el tiempo para ver desde cuándo te estás permitiendo este indolente dejar que pasen cosas que no debieras dejar pasar. Echa una base nueva y como ya has errado una vez, pues vela para no volver a errar de nuevo. Así que para terminar, con proporcionalidad, el producto deberá presentar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la espera. Las nubes están en lo alto del cielo, el campesino está en su cabaña, se prepara el pan y el vino, prepara los aperos, los repara y él echa una partida con su vecino. Sabe que no puede hacer las nubes y lloverlas, pero está, como se diría en términos coloquiales de actualidad en ciertos contextos, está al loro para cuando las circunstancias demanden la actividad, pues para afuera, pero de momento esperar. Dentro de este contexto de la espera, obviamente, el consultante deberá tener en cuenta sus líneas que le han salido en esta consulta, que son la segunda que lleva el 63, la quinta que lleva el 11 y la sexta que lleva el hexagrama número 9. La segunda línea sitúa al consultante, ha dejado el lugar estable y ha metido un paso estirando la paz, como indica el transicional, el hexagrama 63, después de la consumación, hasta su masividad. Y lo vemos en un terreno inestable. El texto habla de arena. Ahí la firmeza para no es igual que en el suelo firme. Si no pierde el sentido de finalidad, todavía podrá conservar esta paz un tanto desequilibrada que deberá gobernar. Con la quinta línea, que es la línea central de la espera, pues ya sí, en virtud de lo dicho y del contexto y haber tomado plena conciencia y del tradicional campesino que sabe esperar comiendo en paz y reponiendo fuerzas y preparando los aperos, pues él toma ese modelo y lo hace de igual modo. Bien, pues genera como transicional el hexagrama de la paz. Es decir, ya de ese modo, esperando, comiendo en paz y tranquilidad, está conjugando las energías yin y yang en pro de la paz. Es decir, produciendo elementos creativos y desposeyéndose, deslastrándose de elementos inútiles. La línea sexta, sin embargo, la cosa no ha ido como esperaba el consultante. El tren que esperaba ha tenido una avería o se ha equivocado de andén y aquello pasó. Pero, sin embargo, deberá proveerse y para esto deberá trabajar el carácter, cuyo arquetipo casi siempre prismáticamente es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, la capacidad persuasiva de la razón, de las palabras gentiles, a fin de contener la energía creativa en su aspecto emergente que quiere actuar ya y lo contiene y le dice, párate, párate, trabaja el carácter y honra aquello inesperado que ha de llegar. ¿Mm? Así que conjugando el conjunto con gracia para acabar. El siguiente arquetipo es el del acercamiento, acercamiento de lo superior a lo inferior, no de mezclar, sino de un acercamiento para poder analizar la cosa con proximidad y ojo,
con subrayado, como siempre suelo decir, para que no nos olvidemos de que no solo basta el análisis con proximidad, sino de con previsión, porque el arquetipo previene de que si te metes negligentemente sin tener en cuenta las carencias, el desgaste, la falta de provisiones para futuro, pues te va a venir la desventura. De manera que análisis de proximidad, pero también de previsión. Dentro de este contexto, mutan la línea segunda, que lleva el 24, la tercera, que lleva el 11, y la sexta, que lleva el hexagrama 41. La segunda línea del 19, que por cierto está en empatía con el tiempo, por tanto le dice, no tienes que estar muy pendiente de no vas a traicionar el destino, sino que efectivamente puedes acercarte a la inspección para recopilar datos, para colegir todo aquello que sea pertinente para tu pretensión y una vez que lo hayas recopilado, vuelve sobre tu tocón raigal, como indica el transicional, ese grama número 24, el retorno sobre tu base y allí como convaleciente, pues reponte y como el 24 es un lugar de convalecencia y vienen amigos capaces, pares tuyos, pues comentas con ellos lo que has colegido y lo que pretendes y en fin, obtendrá por mayor información. Con la línea tercera ya estás en condiciones de ir a aproximarte a la labor. Pero ojo, ojo, si es para confortabilidad, desventura asegurada. Y si es que lo has pensado, lo has tentado, corrige, porque lo que debes ponerte es en plan con la necesaria tensión interior y externa. No hablo histérica, no hablo de estrés, hablaríamos en este caso del estrés bueno que se dice vulgarmente para poder conciliar los elementos yin yang de manera que lo que produzcan sean estabilidad y elementos creativos en pro de la paz. Arquetipo número 11, provisto como transicional de esta línea tercera, si has corregido el deseo de confortabilidad. La sexta línea, que ya es la última de este acercamiento cabal, y teniendo en cuenta que has tenido que corregir y enterarte y volver y luego corregir sobre la marcha, pues ya está muy depurado. Ya tu acercamiento puede ser magnánimo porque atesora una verdadera riqueza. Y además tienes como arquetipo transicional el 41, la capacidad de mermar los deseos, los caprichos y las pasiones para poderte ayudar a ti mismo y a aquello de lo que te ocupe. Así que, y acaba por agraciar el conjunto, sí, con proporcionalidad. El siguiente arquetipo es el 20, una alta torre. Desde lo alto de la torre tenemos una visión larga. La vista eh, representa a un rey que visita las comarcas para ver cómo van las costumbres. Representa a un mediador que está entre el cielo y la tierra y que está en el momento de la lectura de los dictados celestes, ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que como no debe pervertir lo de arriba ni equivocar a los de abajo, pues exige una objetividad y una concentración en lo que debe hacer especialmente importante. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 42, la línea tercera al 53 y la quinta al 23. La primera línea de una alta torre, estamos en el primer peldaño y es equivalente a aquel boca chancla, permítanme el palabra, que lo arregla lo sagrado y lo profano con sus iguales en la plaza pública. Eso para el hombre vulgar no tiene importancia, dice el texto y lo reconoce, pero para quien pretende tener un compromiso de nobleza, pues sería humillante. Por eso lo provee del complementario transicional 42, arquetipo del aumento del carácter,
que dice el noble donde ve el bien lo hace suyo. Si tiene defectos se deshace de ellos. Y yo por lo que veo estás cargado de defectos, de manera que estimula la elevación de tu carácter, deslastrando de vulgaridad, y con ello no solo estás creciendo tú en el sentido positivo y subiendo los peldaños, sino que estás estimulando a aquel mal coleguerío que tiene, oye, pues para emprendimiento de mejores empresas que arreglar con bocas chanclas lo sagrado y lo profano. La línea tercera, que también le muta al consultante y lleva al 53, pues ya el consultante ha debido aprender esta lección de cierta severidad. ¿Mm? Y en la tercera de transición, pues le dice, mira, ahora para valerte, para evaluar qué es lo que debes hacer, analiza en relación a aquello de que te ocupa y que me preguntas, soy el oráculo, pues permítanme la interpelación ahí, el haberme entremetido. Eh, Evalúalo no en función de tus sentimientos egoicos que puede que te queden como restos, sino en función de una auditoría que dirían los técnicos actuales en economía y en política. Haz un balance de pérdidas y ganancias objetivo y en función de sus resultados, pues tú mismo decides si evolucionas en un sentido o en otro, a la izquierda o a la derecha, pero como modelo el 53, la evolución gradual, donde cada escalón requiere una atención minuciosa para que no falte ningún detalle, para que no hagas una mezcla inadecuada y para que lo establezcas en verticalidad, tanto espiritual como materialmente, a fin de que cuando acabe este proceso, pues lo termines de una manera ejemplar. En la línea quinta debemos suponer que el consultante ya está limpio afortunadamente de aquellos apegos. Y ahora tiene por delante el 23 arquetipo del derrocamiento que no lo va a producir, sino que va a tomar la parte positiva del 23, no emprendimiento que derrocaría, sino fomentar la base con generosidad. En el lugar de la gobernación, la función de este gobernante, su preocupación fundamental es fomentar la base que los sostiene con generosidad. Y acaba el trabajo con proporcionada gracia formal. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la inocencia, el sagrama número 25. Es un circuito de aprovechamiento perfecto de la energía, que es uno de los sueños de la ciencia, que la energía al 100% que se produce en la base llegue a destino al 100% sin pérdida. Esto en el ámbito metafísico está previsto en el hexagrama 25, que es arquetipo de la inocencia y que sitúa en ese conjunto técnico, por así decir, siguiendo el símil, por Shen lo creativo como padre y Shen el primogénito debajo, hijo primero del cielo y de la tierra, en una perfecta sintonía, sin que nada lo empañe. No hay segundas intenciones y no hay desviación de lo esencial. Pues bien, dentro de este arquetipo con esas exigencias, para el consultante debe tener atención con la línea tercera, que lo lleva al hexagrama 13, la línea cuarta al 42 y la línea quinta al 21. La línea tercera le dice, aunque aunque estés en un contexto de la inocencia, esta línea es multitensionada, te sitúa delante de la comunidad con los hombres en lo libre, ciertamente que debes respetarlo, empezando por respetar tus propios principios, también debes discernir dónde están los distintos segmentos que componen la comunidad y no hagas un depósito prematuro de confianza en la puerta cualquiera de la comunidad que el primero que pase, el primer desarmado, obviamente, que pase, se lo va a apropiar. Con la cuarta línea, para dar cierta tranquilidad, y ya en la primera línea externa de la consulta, del trigrama exterior, que lleva al 42, pues
le dice lo que verdaderamente te está destinado y te corresponde por naturaleza, eh, tanto divina como humana, no lo vas a perder aunque lo tires. Siempre que tengas en cuenta el 42 como transicional, que es el aumento del carácter. De manera que compórtate siempre como noble, deslastra de vulgaridad, elevando con ello tu carácter perseverantemente y no tienes que preocuparte de que vayas a perder lo que a ti te corresponde. La línea quinta de este tenor, pues tranquiliza al consultante. No hace falta que tomes una medicina que en tu propio procesar está haciendo alusión al complementario transicional, la mordedura tajante, que es una manera de procesar los elementos poniéndonos en orden, quitando de en medio los elementos intromisos que impiden una correcta alimentación del proceso diáfana, pues si tú estás ocupándote perseverantemente entre la línea anterior y en esta, en procesar la claridad y la justicia. De este modo, no tienes que tomar ninguna medicación para una enfermedad que en ti no va a encontrar dónde arraigar. Así que conjuga con gracia sin desequilibrar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de la retirada, el 33. Está compuesto abajo por Ken, la montaña, y arriba Chien, el cielo. La montaña como representante de lo material y en este caso de lo vulgar, pues necesariamente lo material termina. La montaña es muy alta, así como todas las construcciones urbanas, desde Mesopotamia hasta Egipto, a Roma, el Imperio Español, el Imperio Británico, el actual de Estados Unidos, todo ello necesariamente tienen un punto en que se detienen, así como la cumbre del Himalaya también. Si te sitúas arriba y miras el cielo, el desnivel cualitativo es inconmensurable, de manera que noble, esto ilustra al noble, este contexto debe ilustrar al noble de que cuando vea ascender lo vulgar, pues se retire a sus valores espirituales más elevados. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 13, la cuarta lo hace el 53 y la quinta el 56. La primera línea es la última del hexagrama y tenemos por delante la comunidad con los hombres en lo libre, el 13, Jesús citado por esta mutación. El ejército está en retirada, la cabeza está a salvo de peligro, está lejos, pero la cola todavía está en contacto con el peligro del que se retira, nada de emprender en la cola. Con la mera gorra los soldados opuestos los morirían. Eh, Atiende a la retirada de tu comunidad y como exige también el arquetipo de la comunidad con los hombres lo libre, sabe distinguir las distintas estructuraciones de la comunidad también de la que te retiras y estás en contacto con ellos. Cuando estás al toque de retirada, estás arriba en la cabecera. La línea cuarta, primera ya del trigrama externo en este contexto de retirada, pues le sigue hablando al consultante de este tenor. Le dice, mira, ahí ya la retirada, la pérdida queda para el vulgar. Y en cambio tú, con esta posición de retirada, lo que has establecido es una primera base de evolución gradual que deberás tener con cuidado en construir verticalmente, tanto en el orden espiritual como material, para que finalmente acabe siendo como debe evolución gradual, que es el arquetipo transicional 53. La línea quinta, sobre la anterior, pues ya ha acumulado una sabiduría bien fundamentada en el propio acervo del consultante y ya es capaz de proveer la retirada de manera amistosa. Bien, nos veremos, Dios sabe cuándo.
Esto no es enunciado, este enunciado globo, pero sin expresión externa. Retírate del vulgar amistosamente y ¿qué tenemos por delante? Pues un camino nuevo y como camino nuevo sin arrastrar los fueros antiguos y con total adecuación y respeto a las costumbres, por exóticas que pudieran parecerte. Pero vamos, que no son exóticas porque en realidad es una retirada hacia lo superior. Es extraordinariamente positiva, pero con una adecuación que requiere una atención y una cortesía extraordinaria y unas limitaciones de ambiciones subjetivas muy magras. Así que culminando el retirar con agraciada proporcionalidad. El siguiente arquetipo, el 34, el poder de lo grande. 4 líneas yang que empujan a 2 líneas yin. Lejos de lo que pueda entender ciertos determinados elementos, cuando tengo un gran poder debo ser especialmente perseverante, no ya en avanzar de cualquier manera porque puedo, es una expresión muy vulgar, sino perseverar en tener muchísimo cuidado en no pisar caminos que no se correspondan ni con el orden celeste ni con el terrestre. Así que dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva al 55, la cuarta que lleva al 11 y la sexta que lleva al 14. La segunda línea del 34 del poder de lo grande es una línea muy bien espetada porque es la línea central del trigrama Chien abajo y por tanto tiene una potencia importante. Es más, tiene como complementario la plenitud, el 55, que proviniendo de haber analizado todo el programa ejecutivo, todo el programa legislativo, han juzgado adecuadamente, tiene la claridad dentro y ahora inmediatamente pone en práctica la justicia hacia afuera con energía y con alegría, pero sin jactancia y sin arrogancia, que no son añadidos míos, son añadidos textuales, que no son meramente retóricos. La línea cuarta, que es ya primera del grama externo, muta también y lleva el hexagrama número 11. Por cierto, que la línea cuarta es la primera de las cabeceras ya. Por delante lo que tiene una puerta abierta, tiene las dos líneas que quedan, la quinta y la sexta, partidas abiertas. Por tanto, ya no tiene necesidad de hacer uso, que no se le pase por la cabeza, hacer uso de la violencia ni de la fuerza. Juega a la puerta cortésmente. ¿Quién va? Pues gente que viene a conjugar la energía yin y yang en pro de la paz, produciendo elementos negativos, positivos y deslastrando de elementos negativos. El complementario transicional, arquetipo de la paz. La línea sexta finalmente parece que la fuerza tiene su propio ímpetu y aquí pues no lo ha controlado muy bien el consultante y ha arremetido como la figura del carnero. Las dos líneas últimas significan los cuernos del carnero, que es obtuso y arremete contra la cerca, pero solo para quedar enredado. No puede tirar para adelante ni para atrás. Pero el transicional le dice, pero hombre, hombre de Dios o mujer de Dios, ¿cómo es que no te das cuenta de la responsabilidad con la gran posesión con la que tienes? Que debieras estar corresponsabilizado y vienes y te lías aquí a cornada. Corrige y corresponsabilízate y agraciando para conformar con adecuada proporcionalidad. El siguiente arquetipo es el del progreso solar, que sale por la mañana en el oriente, cuando se ha puesto por la tarde en el poniente, ha iluminado los bajíos, las mesetas y las cumbres. Un progreso expansivo y grande. Requiere del consultante capacidad receptiva y proveer luz arriba para pasarla como un claro foco escáner, eh, viendo todo y proveyendo de luz a todos los distintos segmentos que componen al consultante y su contexto.
a fin de que puedan progresar con rapidez expansiva como la del Sol. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 21, la tercera lo hace al 56, la cuarta al 23. La primera línea dentro del contexto del progreso, pues vemos al consultante rechazado. El texto le dice, persevera, sé perseverante. Por delante tiene como transicional el 21, el amor de duro tajante. Muerde con energía, buscando justicia y claridad para desobturar todo aquello que impide la adecuada y correcta alimentación diáfana de tu proceso. Pero persevera, pese a ser rechazado. La línea tercera lleva al 56 y sigue diciéndole al consultante, si así, como te acabamos de decir, como ya has introyectado, vas a lograr compañía para tenerla y no hacer el viaje solo. Por delante tenéis tú y tus compañeros el 56. No arrastréis los fueros, tú no tengas la vana nostalgia del rencor, pero fui rechazado. No, ahora mismo adecuar sin arrastrar los fueros a este contexto de extranjería que tiene gran importancia, aun cuando debas respetar las costumbres por exóticas que te parezcan y debes tener una pitanza magra, no debes tener ambiciones personales, sino un trato cortés y exquisito por donde pasa y ojo al aprendizaje de este campo que ha de darte su sustancia. La línea cuarta lleva al 23 y dentro de este contexto, que ya estás alto, porque estás por encima del trigrama inferior y estás debajo de la gobernación, eres como un ministro o como un alto funcionario y se te ve como un hámster acaparador. Es decir, te estás aprovechando de la situación de progreso egoicamente para ti. Esto te garantiza la desintegración que es el transicional, a menos que tomes medidas desde ya o desde antes de ayer y en lugar de acaparar para ti, fomentes la base que te sostiene con generosidad y así, con proporcionalidad, el resultado llegar a agraciar. El siguiente arquetipo es el del antagonismo, el hexagrama número 38. Tenemos abajo a Tui y arriba a Li. Están las dos chicas pequeñas del conjunto de miembros del hexagrama, de los 8 trigramas, de los Pacuan. Falta la mayor, lo cual equivale a que falta el principio de autoridad. Por demás, dentro de la tradición, el texto tiene 3150 años, las mujeres dependían de los criterios de los varones, sus maridos, que además tenían, en este caso, divergencias muy importantes en relación a sus intereses. Ellas coinciden. El texto ilustra: el noble, donde quiera que se encuentre, conserva su singularidad, ¿cierto? Y respeta la de aquellos otros que están en su entorno. Y puesto que como divergen las intenciones y finalidades y no hay lugar para grandes emprendimientos, que no las hay, pero sí para trabajos dentro de lo posible, pequeñas cosas. Dentro de este contexto, la segunda línea lleva al 21, la tercera lleva al 14 y la cuarta al 41. La segunda línea dentro de este campo de antagonismo le dice al consultante: mira, no te vas a poder encontrar con quien desea, con quien quisieras ver, de una manera directa y conforme al protocolo convencional, en la plaza pública, en el ayuntamiento, en la diputación, en el ágora, en el Ateneo, no. Pero te vas a encontrar en un callejón, de manera que estate alerta para este encuentro. ¿Y encuentro para qué? Pues para promover
el proceso de aclaración, de quitar los elementos intromisos, crear ese proceso, ese manual de establecimiento de esto por aquí, aquello por allá, esto le corresponde este principio, aquella sanción, el 21, ordenar enérgicamente, ojo, a por la claridad, con justicia y para proveer un diáfano y correcto proceso de alimentación. La tercera línea, que también muta y que lleva el hexagrama 14, le dice al consultante, de hecho, la línea muestra a un hombre y a una mujer que están vueltos de espalda ambos y además se miran con los ojos atravesados. La cosa no ha sido para un encuentro cordial, pero en función, si no pierdes el sentido de finalidad y no pierdes el centro consultante, en virtud de la posesión, de la gran posesión que promete el transicionar y con la que debes corresponsabilizarte, pues no tiene por qué haber un mal final, perdón, aunque hayáis empezado de esta manera no grata. La cuarta línea, finalmente dentro de este contexto y que es ya la primera dentro del trigrama exterior, pues le dice, te vas a poder encontrar incluso dentro de este contexto de antagonismo, vuelve a reiterar un poco lo de la segunda línea para terminar de perfilar caracteres, te vas a encontrar con una persona congenial con la que vais a poder además trabajar sobre corregir, como indica el 41, los vicios, las pasiones, los defectos, a fin de poder tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que uno se ocupa o una. Así que culminada con agradable proporcionalidad. El siguiente arquetipo a tener en cuenta es el 39, impedimento. Tenemos a Ken en el interior y delante acá, el peligro. Ken es el aquietamiento, la parada, la montaña. El noble, dice el texto, ante el peligro primero se para y analiza y empieza a analizar el peligro. A ver, ¿tengo yo algo que ver con la responsabilidad de encontrarme en esta situación? Y a partir de ahí prosigue, pero empieza por ahí, hasta poder sortear el peligro, obviamente. El consultante deberá tener en cuenta las líneas en mutación. La primera le lleva al 63, la quinta al 15 y la sexta al 53. La primera línea dentro del peligro, delante del peligro, le dice, no te arrojes al peligro. Los tuyos se alegrarán si no te lanzas porque le podrían caer a ellos elementos de rebote. En la posición en la que estás, tienes como transicionar el hexagrama 63, que es como haber estirado la paz hasta su maximización. De manera que párate ahí frente al peligro y analiza, pero no avances porque habría decadencia. La línea quinta, que es ya la gobernación dentro del contexto, de este contexto de peligro delante, pues ahí ya tú has sabido controlarte y has acopiado las necesarias provisiones en el entorno de tu buena gobernación. Los pares del entorno están dispuestos a ayudarte y vienen, y tú en cuanto tú les digas A, ellos dicen B en colaboración y van a echarte una mano para equilibrar con modestia el fiel de la balanza en el centro, quitando de donde hay demasiado y poniendo donde hay demasiado poco. La línea sexta, así como la primera te decía no te arrojes al peligro, porque los tuyos se van a sentir reconfortados si te contienen, pues la sexta dice, no, no es hacia afuera, es hacia adentro, hacia donde hay que revertir el foco. ¿Para qué? Para establecer una base de evolución gradual, como indica el complementario transicional, hexagrama número 53, pero hacia adentro, de manera conjugando lo material y lo espiritual de una manera elevada y que termine siendo ejemplar. Así que con gracia proporcional poder coronar esta evolución gradual.
El siguiente arquetipo que nos encontramos es el empujar hacia arriba, hesagrama número 46. El arquetipo es el esqueje que ha salido de la carcasita de la semilla y con su propio empuje se orienta necesariamente para producir la vida en sí mismo que le da el modelo solar que tiene arriba, la fotosíntesis. En este contexto es necesario tener un guía que nos sirva de modelo. La línea primera lleva el hexagrama 11, la segunda al 15 y la sexta al 18. La primera línea es muy humilde, la primera, la base, pero su posición interior, su resonancia interior con el gobierno, pues es perfecta, con el gobierno de la situación de evolución de empujar correctamente conforme al modelo. De manera que está en perfectas condiciones, pese a su humildad, de poder empujar hacia arriba, empezando a conjugar los elementos yin y yang en pro de la paz, como indica el complementario transicional que es el 11, arquetipo de la paz. La línea segunda le dice al consultante, oye, puesto que tu corazón es así de noble, fuerte y veraz, pues no te deberá costar tener en cuenta determinados elementos de acabado que debes corregir y sacrificar. El complementario transicional así lo indica por medio del arquetipo sé modesto y equilibra los extremos. Donde esté sobrado, quítale un poco y donde esté falto, añádele otro poquito y así pone el fiel de la balanza en la mitad. Deja este sacrificio. La sexta línea dentro del empujar hacia arriba, pues lamentablemente vamos por la afuera de la ciudad y allí pues ojo, cuidado con lo que hay, que esto el trabajo está echando a perder. Párate, reconsidéralo, vuelve como dice el 18, retrocede en el tiempo, como que indolentemente me he salido del orbe saludable de la comunidad y estoy marrando por caminos inadecuados. Corrígelo. Y cuando establezcas un nuevo orden de caminar, pues que no, vigílalo para que no yerre. Así que procura acabar la obra agraciadamente. El siguiente arquetipo es el 49, la revolución, la muda, que abarca un espectro tan amplio como siempre digo, la pelecha de los pájaros, el cambio de piel de la serpiente en su tiempo, la densidad del pelaje de los animales de pradera o de montaña, las estaciones, las eras y los cambios de gobierno. Esto en el ámbito de la naturaleza se produce sin crueldad. En el ámbito humano, pues hay que velar con fe en que se produzcan los elementos de sabiduría con los de capacidad ejecutiva y el tiempo preciso para producirlo indoloramente, mm, mejorando las condiciones, que es para lo que se produce el cambio. Pues bien, dentro de este contexto, la línea cuarta lleva al 63, la quinta al 55 y la sexta al hexagrama número 13. La cuarta del 49 es ya la primera del trigrama externo. Y el consultante está en condiciones de poder cambiar la capitalidad, el centro nuclear del asunto en cuestión, lo puede llevar a su maximización. Esto en los antiguos reinos, pues en determinadas circunstancias, por necesidades circunstanciales, se cambiaba la capitalidad pues, de una ciudad a otra. Pues aquí, en el cambio nuclear, que no tiene por qué ser necesariamente una capital, pero sí el asunto capital es tirarlo hasta su maximización, hasta el límite extremo de su paz. El 63 lo que indica después de la consumación. Estirar una obra al máximo, ponerle, terminar el último tilde de una obra maestra de literatura o de escultura o del orden que sea. Y
procurar que se conserve, porque cuando algo se ha estirado al máximo, mm, contraerlo es disminuirlo y estirarlo es romperlo. La conservación. La línea quinta, que está por encima de esta que sería ministro o funcionario, pues la de gobernación. Cuando hemos estirado la paz y hemos establecido la nueva capitalidad, ahora la nueva legislación, el nuevo orden social, que quede claro como las rayas del tigre, habla el texto, y además el complementario transicional, que es el 55, líe en el interior cuando las cosas se han debatido con perfecta claridad y justicia, pues inmediatamente a ponerlo con energía en el medio y de manera visible que todo el mundo lo entienda. La línea sexta, además, tiene una advertencia importante. Dice, el noble no solo lo termina como las rayas del tigre, sino que le añade la elegancia de la piel de la pantera. Lo termina con elegancia. El vulgar, en cambio, ante la comunidad, complementario transicional, el sagrama número 13, lo que hace es simularlo. Así que tu opción debe quedar clara, consultante, y coronando con agraciada proporcionalidad el cambio. El siguiente arquetipo es el 50, el caldero, donde las culturas tradicionales ofrendaban lo mejor de las cosechas a los ancestros y a los espíritus de las divinidades. En el ámbito de la superestructura cultural son los elementos de capacidad de transformar lo crudo, los elementos naturales, la piedra, los alimentos crudos del huerto, la, la minería, pues produce coches, ventiladores, eh, aparatos odontológicos, es decir, por medio de la contemplación de los elementos crudos, emplear la cultura y los elementos de civilización para elevarlos con claridad a un compuesto complejo, digno de la civilización en la que vivimos. Este es el caldero. Y dentro de él, la línea primera lleva el hexagrama 14, la segunda lleva el 56 y la cuarta al 18. Entramos en el caldero en la primera línea, llegamos a la casa, vamos a la estancia donde guardamos los chirimbolos de cocina, sacamos el caldero, ay, pero tiene el fondo residual. Tú mismo, consultante, tienes los prejuicios de la formación de tu personalidad. En función del transicional que te promete una gran posesión destinada por el cielo y que exige una soberana corresponsabilidad a la altura de la gran posesión, pues rasca los elementos residuales, deja aquello limpio absolutamente de toda toxina y de todo prejuicio. La segunda línea, ya vemos que el consultante ha hecho la limpieza y ha cargado el caldero y lo lleva bajo el brazo y lleva una excelente vianda envidiable. Envidiable es concepto que emplea el texto y por tanto no de manera gratuita. Es decir, que en el contexto del desenvolvimiento de la consulta para el consultante va a suscitar cierta envidia, pero que no pasa nada porque no pueden nada contra la bondad de los elementos que lleva. Ahora sí, todavía te queda camino al que adecuarte, porque tienes por delante el extranjero, el caminante, sin arrastrar los fueros de tu antiguo pueblo, con total respeto a las nuevas costumbres de por dónde pasa, ve atento a que debes aprender y trata con cortesía y circunspección y con una exigencia magra para tu propia satisfacción personal. La línea cuarta, ojo, consultante, exceso de ambición, exceso de premura, mucha prisa, demasiadas cosas que hacer, poca capacidad para hacerlo y coge y derramas el caldero con el contenido encima de aquellos visitantes ilustres a los que ibas a agasajar. Humillante. El trabajo lo he echado a perder. ¿Qué es lo que ha pasado? Párate, analiza. ¿Qué es lo que has dejado pasar
que no debiera haber dejado pasar por indolencia en ti mismo. Corrígelo, pon una base nueva y como ya has errado una vez, cuando la pongas a funcionar, vigila que no vaya a errar y así para el final la obra con gracia puedas coronar. El siguiente arquetipo es la conmoción, hesagrama número 51. Dos veces Che, trueno y trueno. La providencia se manifiesta produciendo temblor. Dios mío, ¿qué he hecho? Bien, lo que no has hecho mal, no lo has hecho mal y el primogénito que es Chen no lo tira. El oferente, Chen y Chen, el trueno, sí, el toque de la providencia, pero no tira las ofrendas. Ahora sí, todo aquello superfluo que no va con el camino de su designio, pues lo aparta y saca una recta regla para afirmarse. Dentro de este contexto, la tercera línea lleva al 55, la cuarta al 24 y la sexta al 21. La tercera línea de la conmoción le dice al consultante, bueno, le digo, he tomado la imagen deportista del boxeador, ¿no? Del fajador. Ten capacidad de aguante, cintura para esquivar lo que no sea correcto, encajar y capacidad de replicar para lo que sea digno y justo de ser replicado. De manera que consultante, cintura, encaje y capacidad de replicación. El complementario transicional es el 55, arquetipo de la plenitud. Cuando la cosa está clara en el interior, pues inmediatamente clara y justa, obviamente, ponla enérgicamente en práctica en el exterior. La línea cuarta, que es primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, lo que no debe hacer es quedarte empantanado por la conmoción. Ahí, antes que quedarte empantanado, como si estuvieras inundado en un lodazal, vuelve sobre tu tocón raigal, sobre la base de tu carácter a reponer y desde allí a ver cómo te recuperas. La línea sexta dentro de la conmoción le dice al consultante, todo tu entorno está movilizado, te va a salpicar el agua en la espalda y te van a incitar a que actúes, pero tú no debes dejarte mover por el entorno. Tú, como un complementario, tienes el 21, la mordedura tajante, que de lo que se ocupa es de instruir su propio proceso de desobturar la alimentación correcta, proveyéndola con justicia y con claridad. Así que, y al cabo, la obra con gracia habrás de culminar. El siguiente arquetipo es el 57, Sun y Sun, el viento, lo suave. Lo suave, el viento, para reunir y producir lluvia, que es para el caso de eficacia para el que lo usamos como ejemplo, pues debe soplar en una única dirección, poner un objetivo. Esta es una traslación al consultante, como hay poca capacidad de transformar en lo inmediato, por medio de movimientos gentiles, con perseverancia, siempre en una misma dirección, pues pon un objetivo alto y todos tus pequeños esfuerzos, sin gastar los ahorros en otra cosa que en aquello que tienes previsto alcanzar, perseverando en acumular para ello, pues adelante. Este es el arquetipo que tenemos hoy como base. El consultante, por demás, tiene la línea primera, que lo lleva al hexagrama número 9, la segunda, que lo lleva al 53, y la quinta, que lo lleva al 18. La primera línea, en un contexto de suavidad, pues es demasiado dubitativo. Está como la fábula aquella, entremecido por esto, no lo dejo la fábula. No se determina. Y quisiera hacer algo, pero no se determina. El texto le dice, disciplínate, ponte una estrategia de tipo militar, determina un objetivo y con el complementario, la fuerza domesticadora de los pequeños,
trabaja el carácter afinándolo para que se discipline conforme a ese objetivo que previamente, como un general, pues va a establecer para no perderte en la inanidad. La línea segunda, dentro de este contexto de la suavidad, pues sigue hablándole al consultante y aquí amplifica el contexto de utilidad. Dice, debes echar mano a todos los elementos que tengas a tu alcance, obviamente, siempre que sean legítimos y de principios morales y espirituales, pero todo, los ortodoxos y los heterodoxos. Porque debes sumar hasta debajo de la cama a ver dónde se esconde este maldito mal que no logró encontrar. Pues bien, emplea sacerdotes, magos y exorcistas para penetrar, descubrirlo, sanarlo y proveerle unas dietas y unas prescripciones para el futuro. Esto es el hesagrama 53 transicional, una base de evolución gradual orientada espiritualmente y materialmente, con elevación, que debe llevarse pormenorizadamente hacia adelante y que debe acabar de una manera ejemplar, como el hesagrama 53. La línea quinta, que está también en mutación, lleva al hesagrama 18 y dice, consultante, hay una parte de la labor echada a perder. No es todo el contexto como si tuvieras que empezar de nuevo, pero hay algo que falla, uno de los elementos del motor, por poner un símil, pues está fallando y párate. ¿Y dónde compraste esta pieza? ¿Dónde la repusiste? Quítala, cámbiala, cambia esa dejación, esa negligencia que tuviste y provee una buena y vigila que la nueva efectivamente es la que le corresponde para que tenga una buena proyección. Y al culminar, gracias a la obra con proporcionalidad. El siguiente arquetipo que tenemos es el 61, la verdad interior. La verdad interior tiene abajo a Tui, sereno, arriba a Sun, de viento, la capacidad de reflexión. Y entre uno y otro hay un hueco, el hesagrama está hueco en el centro, significando la capacidad que debe de desprejuicio con que debe asumir el consultante la pregunta que tiene la respuesta, la pregunta y la respuesta que tiene delante. Así, analizándola, dándole cabida en su interior como propia y analizándola hasta el último tilde, cuando la haya digerido totalmente, pues la podrá dar una expresión como propia, con una capacidad transformadora hasta para con las personas de oído y espíritu más duro. Las líneas que mutan son la segunda que lleva al 42, la tercera que lleva al 9 y la quinta que lleva al 41. La segunda línea del 42, pues hallamos al consultante en una excelente predisposición. Tiene una copa en la mano, la está alzando para quiero una rica copa y deseo compartirla con todos aquellos que estáis a mi alrededor y me acompañáis en este momento. El complementario transicional, el 42, una exhortación al emprendimiento a las grandes empresas, naturalmente con la debida cautela en relación a lo que no sea procedente manifestar. Es el 42 como arquetipo transicional, pues viene a ser una estimulación del carácter, elevando el carácter, deslastrando de vulgaridad. En este caso, el consultante ha encontrado un buen vino y no se lo quiere reservar para él solo, sino que lo comparte y al mismo tiempo está exhortando a una mayor colaboración colectiva. La línea tercera le dice, sin embargo, no obstante, tú no tienes que depender de que vengan amigos con copas y luego cuando se van te entristezcan. No, porque eso significa que tu interior está vacío y lo que debe es tomar como modelo el transicional, el hesagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño,
en que la capacidad racional, lo gentil, está al cabo de refrenar y de refinar ese impulso de lo creativo en su fase pueril que puja por encontrar forma de cualquier manera. Y en la razón le dice, da cera, pule cera, porque lo que te conviene a ti es encajar adecuadamente. ¿Mm? Encajar adecuadamente en tu propio centro el anclaje de tu propio ser. La línea quinta en la gobernación de este hexagrama de la verdad interior, pues ya el consultante está en una posición extraordinariamente benigna, ha depurado su espíritu grandemente, tiene una gran capacidad de criterio y cuando se expresa además por medio de la matización que le produce el 41 como complementario transicional, arquetipo de la merma, sí, pero de la merma de los caprichos, de los deseos, de las pasiones, pues se expresa hacia el exterior con verdad que une con cadena. Así que coronando con gracia la obra para culminar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy lo constituye el hexagrama 62. Un pájaro en vuelo que está al cargo preciso de la alimentación de su nidada. Ellos están allí esperando. Ella no se distrae o él no se distrae. Está en lo inmediato, pequeño y concreto. Le va la vida en ello. Tiene capital importancia. No obstante ser pequeñas cosas. Este es el arquetipo que tenemos como base. La línea que mutan son la primera que lleva el 55, la cuarta que lleva el 15 y la sexta que lleva el 56. La primera línea, ya que he utilizado una de las imágenes, la otra es Ken, la montaña, y Chen, el trueno, representaría al montañés, que cuando truena sobre la montaña y él tiene allí su cabaña, pues no se mueve para nada, a menos que sea una necesidad de vida o muerte. Digo que hago uso del pájaro en vuelo, porque aquí en la primera línea lo que tenemos es a uno de los jóvenes polluelos con plumón haciendo como para volar y el texto le dice para nada. El plumón no es pluma para volar. Si te lanzas del borde del nido te descalabra. Quédate ahí donde estás hasta cumplimentar tu propia plenitud, como indica el complementario transicional de manera prismática en esta circunstancia. El 55 complementa la plenitud. La línea cuarta, que también muta y lleva el hexagrama 15, le dice no te adelantes, quédate donde estás, que es primera del trigrama externo, y ahí vas a equilibrar modestamente los excesos, quitándole, y las carencias, poniéndole, para hacer la balanza de la justicia en su fiel. La sexta línea. Si en cambio tiras por encima del objetivo, vas a errar como el propio disparo, el propio dardo, y te vas a perder por los caminos, como indica el complementario transicional. Hexagrama 56. Extranjero, caminante. Así que consultante culmina la obra con gracia proporcional. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.